después de algunos problemitas técnicos, siempre es difícil empezar este tipo de programas. Hay muchos detalles que seguramente los que no han hecho broadcast de esta forma van a entender de qué significa, pero bueno, ya estamos acá con un nuevo programa del mundo al revés. Esta vez estaremos hablando de la Luna, aquel satélite que vemos todos los días, ¿cierto? Y que por algunos datos que vamos a entregar ahora, que ustedes tienen que evaluar finalmente si son verdad o no. Recuerden que nadie es dueño de la verdad, simplemente nosotros podemos exponer ciertas cosas, pero no podemos decir si esto efectivamente es la verdad. Como siempre he postulado, la verdad creo que es relativa, la verdad dentro de la dualidad donde estamos nosotros tremendamente relativa, por lo tanto tómenlo como deporte lo que vamos a hablar acá, tómenlo como información que ustedes pueden decidir finalmente si es verdad o no, pero que no deja de ser no menos interesante. Ahora, ¿por qué la Luna sería un satélite que no debiera estar allí? Hay muchas cosas que vamos a ir viendo, principalmente apoyados desde la teoría de dos científicos rusos llamados Mikhail Bazin y Alexander Shcherbakov. Ellos durante la década del 60 aproximadamente estuvieron hablando acerca de ciertas anomalías que hay en la Luna que debieran evidenciar o debieran dejarnos entrever que la Luna es bastante extraña desde su composición, desde su estructura, desde su propia órbita, desde su propia composición. Por lo tanto, partiendo ya de la base de la composición, los análisis en el fondo de las rocas lunares, que trajeron principalmente lo que son supuestamente las misiones Apolo, que ya vamos a ver ese tema de ver si es que es cierto que llegamos a la Luna o no, si el hombre llegó o no a la Luna. Bueno, según las rocas lunares que trajeron las misiones Apolo, y por análisis que arrojaron por carbono 14, ¿cierto? La Luna tendría aproximadamente 5.300 millones de años de antigüedad. Eso significa que es más antigua que el propio sistema solar, que está datado en aproximadamente unos 5.000 millones de años. Por lo tanto, ya desde allí, desde ese dato científico, ya tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es posible que la Luna sea más antigua que el propio sistema solar y obviamente que la Tierra? Eso fue revelado en un artículo de la revista Sky and Telescope en 1973. Por lo tanto, no es un dato nuevo, es un dato bastante antiguo, y que revela que la teoría de que la Luna sería un trozo de tierra, ¿cierto? Derivado de un choque o de la propia formación de la Tierra, ¿cierto? Sería un trozo de esta. Se cae por distintas frentes en el fondo esa teoría, partiendo porque a simple vista podemos ver que la Luna no tiene nada que ver con la Tierra, son completamente diferentes. Ahora, la Luna tiene tres distintas capas de roca, al contrario de como se supondría. Las rocas más duras están en la superficie de la Luna y las más blandas en el interior. Sí, cierto, también tenemos que hacer notar de que la Luna en el fondo también su superficie está cubierta por un polvillo muy fino como de ceniza. Esa sería la razón por la que sería tan fácil dejar una huella como la que se supone dejaban los astronautas. Recuerden que si se congela el tema de que si se congela la transmisión, eso es de parte de Facebook. Yo aquí estoy transmitiendo bien, así que lo usual, lo normal sería que reinicien o refresquen el navegador y debería seguir funcionando la transmisión. Bueno, retomamos el tema. Esta referencia en el fondo vendrían a evidenciar de que la Luna y la Tierra son muy diferentes, es decir, son formaciones completamente alejadas una de la otra. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos de dónde viene la Luna entonces, y por qué es tan antigua, por qué tan vieja. Son preguntas que obviamente son difíciles de responder, pero que desde el dato científico de lo que hablé recién dejan en evidencia de que la Tierra y la Luna no tienen nada que ver.
Ahora, obviamente que esa es una idea que los astrofísicos no pueden comprender, y cualquier persona en realidad, el hecho de tener aquí un objeto que es más antiguo que el propio sistema solar. Y la pregunta también del millón es cómo fue que la Luna terminó siendo nuestro satélite. De hecho, en la antigüedad hay escritos antiguos que evidencian una época pre-selene, es decir, una época anterior a la Luna, una época donde no existía la Luna. Y eso obviamente viene a evidenciar una época en el fondo bastante convulsiva respecto del tema de las mareas, del tema de la propia fuerza que tienen las capas, se podría decir, tectónicas de la Tierra para poder para moverse. Es decir, la Luna en cierta medida otorga una base fuerte de control sobre mareas y las mismas placas tectónicas de la Tierra. Por lo tanto, la época pre-selene que se evidencia en la antigüedad tiene que haber sido muy convulsiva, muy difícil de, eh, de sobrellevar por los habitantes de aquella época, porque seguramente que había humanidad en esa época. Otro dato interesante es que la densidad de la Luna es de 3,34 gramos por centímetro cúbico. Eso es significativamente diferente de los 5,5 gramos por centímetro cúbico del manto de la Tierra. Por lo tanto, hay estudios de las rocas lunares que proponen que esta posee un núcleo muy pequeño o la inexistencia de este, es decir, es probable que la Luna sea hueca. En el año 62, el científico de la NASA, el Dr. Gordon McDonald, dijo que según los datos de la densidad de la Luna, la densidad de la misma disminuía al incrementar la profundidad, lo que podría llegar a indicar que la Luna está hueca, es decir, es un cuerpo completamente hueco. Y esa sería la razón por la que, siendo solamente un tercio del tamaño de la Tierra, pesa casi 81 veces menos. Y también entrega un dato interesante, el hecho de que si la Luna fuera un cuerpo completamente denso y no hueco, su densidad, su masa sería tan potente que habría chocado con nosotros hace mucho rato, o bien habría salido expelida de la gravedad terrestre también hace mucho rato. Por lo tanto es muy exacto, muy extraño que esté la Luna allí donde la estamos viendo. Ahora, otra curiosidad también que hay en la Luna es que en las muestras que se analizaron de lo que se supone trajeron las misiones Apolo, se encontró uranio 236 y plutonio 237. Esos son elementos prácticamente imposibles de encontrar de manera natural en la Tierra. Son elementos más bien manipulados por inteligencia, lo que da a entender de que la Luna probablemente no sea una estructura natural, sino que sea una estructura artificial. Ahora, ante la pregunta, bueno, ¿qué es natural, qué es artificial, qué es manufacturado, qué es creado por la naturaleza? Son preguntas en realidad muy difíciles de responder, no podemos llegar y contestarlas. Pero dado lo que yo siempre he estado planteando, yo creo que acá todo es ilusión, yo creo que todo esto es un juego, todo esto es una especie de Matrix, donde está tan bien armado todo, ¿cierto? Que nos terminamos creyendo que las cosas que están ocurriendo, que ocurren, son realmente reales. Yo siempre pongo un ejemplo, en realidad no sé si lo he dicho o lo he escrito alguna vez, pero creo que lo dije alguna vez en alguno de los programas. La diferencia entre lo que ocurre y lo real, yo la evidenciaría de la siguiente forma. Por ejemplo, si uno está dentro de un videojuego, por ejemplo un tipo shooter así como Halo, por ejemplo, y uno está sosteniendo una batalla contra un enemigo y ese enemigo te mata, ocurrió, es decir, dentro del juego ocurre que moriste, pero no es cierto. Esa sería la gran diferencia entre lo que ocurre y la realidad. Y para mí la realidad, la irreal realidad en donde estamos nosotros sería algo similar, es decir, son cosas que están ocurriendo, pero no necesariamente son reales. Y ahí vendríamos, ¿cierto?, a reafirmar lo que vienen diciendo los hinduistas hace miles de años con lo que es la Maya. Esta ilusión, ¿cierto?, que a donde quiera que miremos, gustemos, olemos, toquemos, ¿cierto?, es decir, desde la base de los sentidos,
no es necesariamente verdad, no es necesariamente cierto. Pero bueno, ya que estamos jugando el juego y estamos hablando de la luna, vamos a continuar con algunas de las cosas curiosas que a través también de un artículo que escribí en el propio Facebook hace como 4 años atrás, que se llamó exactamente igual como se está llamando el programa ahora, escribí que las quiero rememorar para que sigamos entrando dentro de este extraño tema que es la luna. Bueno, los astronautas del Apolo también intentaron realizar un agujero con un taladro sobre la superficie lunar. Ahí se pudo evidenciar cómo los esfuerzos fueron inútiles y se penetró solamente algunos metros. Al parecer, sobre la superficie lunar, como dije anteriormente, hay metales pesados, metales procesados, también hay titanio. Obviamente el titanio es utilizado para crear estructuras firmes, ¿cierto? Estructuras indestructibles en el fondo. Y eso vendría a evidenciar algo que es muy curioso también sobre el tema de la luna, que es que al parecer a la luna la rodea una especie de coraza. Es decir, debajo del manto de roca, ¿cierto? Y de este tipo de ceniza que hay en la luna, vendría a haber una especie de coraza. Y eso quedaría en evidencia a propósito de esto que estamos hablando, ¿cierto? En donde los astronautas no pudieron penetrar el manto de la Luna. Y frente a eso les voy a mostrar unas imágenes con respecto al tema de los cráteres. Voy a ver dónde dejé esa imagen. Tengo aquí unos iconitos muy chiquititos como para ver el detalle, así que vamos a ver el tema de los cráteres. Está acá atrás. Bueno, ahí esa es una imagen que muestra diferentes tipos de cráteres en la Luna. Y si ustedes se fijan, las profundidades son iguales. Son prácticamente la misma. Lo que varía es el tamaño de los cráteres. Eso en la Tierra no ocurriría. Lo que ocurriría aquí en la Tierra es que serían cráteres grandes también, pero también serían cráteres profundos, es decir, no ocurriría lo que está pasando acá, lo que evidencia que lo que hicieron los astronautas probablemente es la prueba de que efectivamente a la Luna la cubre un manto tal vez de titanio, y que impide que obviamente los cráteres sean mayores en profundidad al detenerla, obviamente esto como una especie de escudo. Ahora, otra cosa curiosa con respecto al tema de los cráteres también es, vamos a ver acá, como les digo, siempre estoy buscando el tema de las fotitos, que es difícil encontrarlas acá. Vamos a ver, aquí hay otra comparativa, por ejemplo, el lado izquierdo es el lado visible y el otro es el lado oscuro de la Luna. Si ustedes se fijan, el lado oscuro está como lleno está repleto de cráteres, y el lado visible, si bien es cierto hay, son bastante pocos. Lo que vendría también a dejar en cierta medida claro de que el lado oscuro de la Luna vendría a ser como una especie de imán de meteoritos, y que probablemente se cumpliría una función no solamente de proteger la propia Luna, también de proteger tal vez la Tierra. Por lo tanto, ahí hay que preguntarse, bueno, si finalmente hay tantas coincidencias con respecto a este tema de la Luna, en el fondo, ¿qué está haciendo allí? ¿Por qué siempre nos da, por ejemplo, la misma cara? ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? Otra cosa también curiosa con respecto de la Luna son los eclipses, es decir, el tamaño de la Luna es milimétricamente exacto para tapar al Sol. Eso, si lo llevamos al ámbito de las coincidencias, muy raro. También preguntarse por qué siempre la Luna va girando, ¿cierto? Y nos va mostrando exactamente la misma cara, es decir, como si fuese una especie de puesto de observación, es decir, una cara, un ojo que nunca se mueve, ¿cierto? Y que está siempre sobre la Tierra. Por lo tanto, también hay que preguntarse aquello. Ahora, otra de las curiosidades también con respecto al tema de la Luna es el tema del alunizaje, del momento en que el hombre llega a la Luna, y se pueden ver algunas cosas curiosas. Por ejemplo, algunas de las cosas curiosas con respecto a esto es que
En muchas de las fotos originales de la NASA se puede ver obviamente el rover, ¿cierto? Este vehículo donde se desplazaban los astronautas, pero no hay huellas, es decir, no hay huellas de camino, no hay las típicas huellas cuando un automóvil pasa por el desierto y deja huellas en el desierto, ¿cierto? Aquí en muchas de las fotografías no existen. También otra curiosidad es ese cielo negro, completamente negro. Algunos dicen que es por la velocidad de la cámara. Los astronautas tenían montadas las cámaras en el pecho, no tomaban las fotos como las tomamos nosotros, sino que montadas en el pecho. Y con ráfagas muy rápidas, lo que no dejaría pasar tal vez la luz de las estrellas. Pero también, por otro lado, al no haber atmósfera en la Luna, se supone que debiera ser bastante más simple que se vieran también las estrellas, es decir, no esa cosa negra, ¿cierto? Casi como de un set de televisión montado allí. Ahora, también otra curiosidad, por ejemplo, es que si ustedes se fijan, en la parte de abajo se alcanza a ver parte del propulsor de la nave. Y si ustedes se fijan, no hay cráter, no se movió polvo allí. Y eso también es curioso, eso también es extraño de que eso no ocurriera. Algunos dicen que eso ocurrió porque a medida que iba bajando el módulo lunar, ¿cierto? Iba bajando la intensidad del motor y por lo tanto prácticamente ya no hubo cráter. Pero si ustedes se fijan en esta imagen que ya acabo de poner atrás, no hay nada, absolutamente nada. Entonces eso ya es demasiado extraño. Debió haber algo, es decir, debió haber habido un movimiento, aunque sea mínimo, de polvo, ¿cierto? Y haber dejado una pequeña evidencia de que ahí descendió el cráter, pero una vez más nos encontramos con la sorpresa de que eso es como si estuviese puesto allí, como si fuese un set de televisión. Ahora, también otra cosa interesante es que hay una película que me gustaría que vieran, que se llama Capricornio 1, que está de libre visualización en YouTube. Se llama así, Capricornio 1, pero es sobre la Luna, y ahí muestran en el fondo cómo se podía hacer perfectamente una simulación de un viaje hacia otro lugar, a otro planeta o a la Luna. Después de ver esa película uno se queda con la sensación de que es muy probable de que no fuimos en realidad nunca a la Luna. Ahora, también hay ciertos detalles técnicos que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, la tecnología utilizada por el Apolo 11 no era superior a lo que es una calculadora científica hoy en día. Es decir, nuestros celulares tienen más tecnología que lo que se utilizó para llegar a la Luna. Por lo tanto, también hay algo muy curioso, muy digno de tomarse en cuenta, que es cómo es posible que con una tecnología tan rudimentaria hayan podido llegar a la Luna. Ahora también había otra problemática en aquella época y que todavía existe, que es el cordón de Van Allen. Ese cordón es una especie de manto electromagnético sobre la Tierra, donde los electrones están tan vivos, son tan potentes, que podrían freír a un astronauta literalmente en el espacio, y que obviamente para poder salir de la Tierra hay que sortear ese cordón de Van Allen, y a todas luces las misiones Apolo no tenían ese cordón. Por lo tanto, desde ese punto de vista se podría decir que es virtualmente imposible que el hombre haya salido a la Luna. Pero eso no es algo que uno puede afirmar, no es algo que uno puede decir sí o no, simplemente vamos a entregar los datos. Ahora, supuestamente, si es que el hombre llegó a la Luna, ¿cierto? Los análisis que se han estado haciendo evidencian que la Luna no debería estar allí, ¿no? O por lo menos no es lo que creemos que es. Y por otro lado también está la posibilidad de que nunca se haya ido a la Luna y que todo finalmente sea una especie de montaje, como estamos viendo en este momento. Ahora, también otra curiosidad con respecto al tema de la Luna es el tema de la misma bandera que fue puesta en la Luna, ¿cierto? Que según la transmisión original ondeaba como si hubiese mucho viento. Y ahí también tenemos que preguntarnos, bueno, si la bandera ondeaba con ese viento y el piso lunar era casi una ceniza, ¿cierto? Como ceniza de cigarrillo, así delgado.
Obviamente tenía que haber habido ahí un vendaval de ceniza también junto con esa bandera, por lo tanto también ahí tenemos que preguntarnos esa cosa, es decir, cómo es posible que la bandera ondeara y que no se levantara ni un gramo de polvo con ese viento lunar que al parecer había allí. Ahora, también otra cosa respecto de las fotos, ustedes pueden meterse a la NASA, hay muchas fotos ahí sobre el tema de la, de la Luna. Hay que preguntarse, por ejemplo, por qué en muchas fotos, por ejemplo, hay diferencias con respecto a las sombras, por ejemplo, sombras que apuntan hacia un lado, sombras más cortas, sombras más largas, lo que deja en evidencia que es muy probable que la luna finalmente sea una especie de, lo que vimos en el fondo, sea una especie de montaje que eventualmente se le podía haber pedido a Stanley Kubrick, que lo tenemos ahí al lado izquierdo. Ahí tenemos una cámara similar que tiene en la mano, similar a las que tenían los astronautas en el pecho, que son unas Hasselblad, unas cámaras especialmente habilitadas para la ocasión esa de ir a la luna. Bueno, retomando un poquito los puntos que estábamos hablando, ya vamos a hablar del tema de Kubrick en especial, que es bastante interesante. Eh, el tema de las fuentes de luz que estábamos hablando recién, ¿cierto? Los objetos de tamaño similar, ¿cierto? No cuadran con respecto a sus sombras. Eh, también esas famosas cruces que se ven en muchas de las fotos, que por ejemplo, vamos a colocar aquí otra de las fotos. Si ustedes se fijan, hay unas crucecitas pequeñitas, ¿cierto? Hay cruces que también aparecen a veces detrás de los objetos, como si hubiesen sido montadas después. Aquí también en esta foto podemos ver que no existen ruedas, huellas de las ruedas. Aquí no hay, voy a quitar mi imagen, no hay huellas, es como si hubiesen puesto el rover allí, el vehículo, y simplemente hubiese sido puesto allí para una fotografía, es decir, como en un estudio. Por lo tanto, desde muchas partes, hay demasiada evidencia que deja entrever de que es muy probable que todo eso haya sido un montaje fotográfico. Sigamos con obviamente, y de allí vendrían las anomalías con las luces, es decir, no tuvieron el cuidado de usar una sola fuente de luz como si fuera el sol, ¿cierto? Usaron muchos focos y eso obviamente dejaría en evidencia de que fue finalmente una especie de estudio, como se ve en la película Capricornio 1, que ojalá la vean, que aparte de que es antigua la película de los 70, no tiene muy buenos efectos especiales, pero deja entrever de que es muy probable de que no se engañaron. Bueno, sigamos viendo algunos otros puntos. Otra cosa también respecto de esto mismo que estamos hablando, a la NASA se le han solicitado muchas veces las filmaciones originales, se les ha pedido en el fondo que entreguen en el fondo el material para poder revisarlo, y ellos han tenido respuestas bastante extrañas. Por ejemplo, en algún momento ellos hicieron un comunicado oficial diciendo que los filmes originales se perdieron y porque no había dinero suficiente para comprar más material y se reutilizaron las películas. Es decir, así de infantil de pronto es el tema de la NASA cuando se quiere defender de cosas que prácticamente ya no se puede defender. Bueno, la NASA en sí también es bastante curiosa. La NASA a todas luces da la impresión de que no es una entidad que entregue o que trabaje sobre la base de un funcionamiento científico real, sino que es más bien como una especie de tapadera, es como una especie de agencia espacial publicitaria, es decir, comunicacional, no real. Y que sería la forma en el fondo como estarían tapando en Estados Unidos la forma de hacer carrera espacial o de hacer astronomía, etcétera. Ahora, hay un detalle también muy interesante que fue evidenciado por un ingeniero que fue suicidado, como casi siempre pasa en estos casos, que se llamaba Phil Schneider, y que por ahí por la década de los 90 él evidenció lo que se llama el presupuesto negro de Estados Unidos, es decir, una parte del presupuesto fiscal de Estados Unidos que es literalmente robado de los contribuyentes sin pasar por ningún tipo
de fiscalización, por ejemplo el Senado o alguna especie de servicio de impuestos internos de Estados Unidos, absolutamente nada, sino que es dinero literalmente robado de los contribuyentes norteamericanos y que es utilizado para en la verdadera investigación, para la verdadera, se podría decir, carrera espacial o carrera tecnológica. No nos olvidemos que es muy probable de que cuando nosotros vemos algún adelanto en la televisión tecnológico, es probable que eso ya sea 50 años, tenga 50 años de antigüedad, es decir, nosotros estamos viendo el pasado, es decir, lo que es tecnología actualmente está muy avanzado y es prácticamente inimaginable la forma en el fondo como ellos funcionan, pero sí, es verdad que tienen muchísimo dinero para trabajar y si con ese dinero también se estarían construyendo los DUMS. Los DUMS es una sigla de Deep Underground Military Bases o gigantescas bases militares subterráneas que supuestamente estarían conectando prácticamente la Tierra completa en un sistema de superbunkers. En caso de guerra, obviamente, la élite es la que termina escondida allí, ¿cierto? Y obviamente los principales gobernantes de la Tierra, que no nos olvidemos, y algo que siempre digo, los gobiernos trabajan juntos en esto. Eso es totalmente falso, un tremendo error, mejor dicho, creer que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia son enemigos, no, trabajan juntos. De hecho, la agencia espacial rusa y la agencia espacial norteamericana vienen trabajando desde hace mucho tiempo y todo lo que hemos estado viendo en el fondo es simplemente un montaje de Guerra Fría completamente falsa, ¿cierto? Para distraer la atención y para poder recrear y mantener lo que se llama la dualidad, ¿cierto? Dos bandos en apariencia diferentes, pero que son en el fondo lo mismo. Así es como nos han manejado desde siempre prácticamente. Bueno, también otro detalle interesante con respecto al alunizaje es la comunicación entre la Luna y la Tierra, entre los astronautas y Houston. Si ustedes escuchan las grabaciones, se pueden dar cuenta de que es como si estuviesen hablando acá en la Tierra, como si estuviesen hablando por un celular, prácticamente instantáneo. Y en consecuencia que debiera haber por lo menos un delay de 2.6 o casi 3 segundos. Pero no, curiosamente la transmisión es casi instantánea. Y eso también es bastante curioso. Es como no sonaba como una comunicación Tierra-Luna, sino que una comunicación Tierra-Tierra. Y eso también es curioso. Bueno, otro detalle es el tema de lo que nos enseñan también en la escuela, en el colegio, ¿cierto? El hecho de que la Luna se separó de algún momento de la Tierra, ¿cierto? Y que si bien es cierto también hay bastante evidencia, como estamos hablando ahora, de que eso no ocurrió así en los círculos científicos, que yo creo que los científicos también esto lo deben tener bastante claro. No lo dicen, no lo hablan también porque deben tener miedo de perder sus carreras, obviamente, y también de que los acusen de haber perdido la razón. Es decir, en cierta medida los paradigmas científicos que se han estado instalando a través de décadas, ¿cierto?, son prácticamente inamovibles, y aquel que se atreva a moverlo es literalmente apartado, ¿cierto?, tratado de loco, o simplemente, en el caso de ser científico, obviamente le coartan su carrera. Pero yo creo que a partir de ya las investigaciones de Vasily y Sherbakov, los científicos rusos, yo creo que ya nadie puede desconocer de que por lo menos el tema de la Luna es bastante extraño, bastante difícil de explicarse en términos científicos. Es decir, si aplicamos los términos científicos tenemos que llegar a la conclusión de que simplemente no puede estar allí la Luna habría chocado con nosotros hace mucho rato, o bien habría salido expelida de la órbita terrestre también hace bastante rato. Bueno, sigamos viendo algunos otros datos. El tema de la proporción también, la Luna es bastante grande con respecto al tamaño de la Tierra. Por lo tanto, también allí viene algo que es bien curioso. En términos comparativos, no nos debiera corresponder una Luna tan grande. Si
Si ustedes se fijan, ahí al lado izquierdo dice la Tierra y la Luna, ¿cierto? Ahí está la Luna de la Tierra, después viene Marte, ¿no? Que son muy pequeñitos, ¿cierto? Son Phobos y Deimos, que ni se ven allí. Después viene Júpiter, ahí están las lunas de Júpiter, por ejemplo, si ustedes se fijan, son un poquito más grandes solamente que la Luna. Saturno prácticamente lo mismo, por lo tanto, a la Tierra siendo bastante más pequeña, es extraño que nos corresponda una luna tan grande. Y por supuesto que ahí también tenemos que hacernos varias preguntas, es decir, ¿cómo es posible que la Luna, siendo tan grande, esté allí tan cerca? Son unos 360.000 kilómetros aproximadamente, 380.000 kilómetros la distancia que hay de la Tierra a la Luna, que va a variar obviamente dependiendo de su órbita, y que obviamente también nos tiene que llevar a preguntar cómo tan grande, ese objeto tan grande está allí, ¿cierto? Y obviamente influyendo dentro de lo que es la vida en la Tierra. Ahora, también otra cosa curiosa con respecto a la Luna es su órbita. La Luna gira obviamente alrededor de la Tierra, ¿cierto? Casi en el punto del ecuador, y lo hace de manera circular y no elipsoidal como lo hacen prácticamente todos los demás objetos en el sistema solar, y hacia el otro lado, es decir, en sentido contrario, mostrándonos siempre la misma cara. Entonces también aquí hay una cosa bastante extraña, que es que la Luna no corresponde, la Luna no tiene nada que ver con las leyes del sistema solar, es decir, gira hacia el otro lado, ¿cierto? Tiene una curvatura circular y no elipsoidal, su traslación alrededor de la Tierra. Y obviamente también tenemos que preguntarnos ahí, bueno, qué está pasando ahí, cómo tan extraño este objeto, y obviamente tan y enigmático también al mismo tiempo. Ahora, desde el punto de vista esotérico, obviamente la Luna también tiene que ver mucho con nosotros, tiene mucho que ver con el tema astrológico. La Luna tiene un componente allí importantísimo, ¿cierto? También desde la astroteología, desde el punto de vista de entender que los primeros humanos, ¿cierto?, entendían al Sol como el Dios Padre, ¿cierto?, y a la Luna como la diosa Madre. Y desde ahí obviamente toda una cosmogonía, ¿cierto?, astroteológica que nos ha acompañado hasta el día de hoy, ¿cierto? La Luna obviamente no podemos quitarle su función, inclusive desde el lado femenino también, y también la influencia que tiene sobre nosotros mismos, sobre nuestro estado de ánimo también, sobre las mareas. Por lo tanto, es importante también tomar en cuenta de que la Luna es demasiado extraña, es demasiado sui generis en su tipo, y obviamente que no podemos dejar pasar esos detalles. Ahora, pongámonos en el caso de que la Luna no existiera. ¿Qué ocurriría si la Luna no existiera? Bueno, solamente hay que pensar en lo siguiente. La Luna regula el ciclo de mareas de toda la Tierra. Por lo tanto, imagínense lo que ocurriría con las mareas, con las corrientes marinas. También está el hecho de que la Luna, la fuerza gravitacional de la Luna, regula la velocidad de rotación de la Tierra. Es decir, la estabiliza. Eso quiere decir que si la Luna no estaría, la Tierra literalmente giraría como un trompo al cual se le está acabando la fuerza, se giraría para todos lados. Imagínense, la inversión de polos sería periódica, tsunamis gigantescos asolarían la Tierra cada cierto tiempo, ¿cierto? O periódicamente. Por lo tanto, la Tierra debe a la Luna, en el fondo, su estabilidad, se podría decir, obviamente de la superficie, y es la Luna en la que permite en gran medida de que la Tierra pueda ser habitable. Obviamente la Luna no va a impedir terremotos ni tsunamis, pero por lo menos hace que se vuelva estable la vida en la Tierra. Y obviamente también el tema de las cosechas, el tema de las plantaciones, también es un tremendo regulador. Y obviamente no podemos dejar de lado esos detalles. La Luna es muy importante, no solamente desde el punto de vista romántico, como la hemos visto siempre, sino que también es evidente que dentro de este juego, ¿cierto?, dentro de esta Matrix, es muy muy importante para que la irreal vida que llevamos nosotros ocurra, funcione. Ahora,
También el tema de la densidad, lo que hablábamos recién con respecto a la Luna, el tema de la densidad lunar, el hecho de que es muy probable de que la Luna sea eh, un objeto completamente hueco. Y también hay quienes afirman, obviamente, que la Tierra fue puesta aquí por una inteligencia superior hace millones de años, o no, tal vez no hace millones, sino que hace algunos miles de años solamente, y que estaría puesta como una especie de nave, una especie como la Estrella de la Muerte, por ejemplo, de Star Wars, como algo así, una especie de, no una nave militar necesariamente, pero sí una nave, una especie de nave de control, un puesto de observación. Ahora, obviamente, estas son elucubraciones, uno no puede llegar y decir si esto es verdad, esto es así, sino que simplemente se pone el dato y ustedes son los que tienen que decir finalmente si eso va a ser verdad o no. Pero sí es curioso el hecho de evidenciar que la Luna nos da siempre la misma cara, por lo tanto da la sensación de que nos estuviera mirando, como si nos estuviese observando, ¿cierto? Como que no está allí porque sí, hay algo que está muy inteligente, obviamente, que está puesto allí en la Luna y que nos está observando constantemente, y que no sabemos si aún, pero es probable que sí. De hecho, también hay teorías, ¿cierto?, que dicen que la inteligencia nazi en algún momento y su tecnología lograron recrear los antiguos Vimanas, ¿cierto?, estas naves espaciales de la antigüedad, y que se refugiaron en la Luna y que tendrían base en la Luna. Ahora, respecto del tema de la Luna como base y como eh, lugar en el fondo de encuentro o de llegada de seres inteligentes, ¿cierto? También hay bastante información. De hecho, hay una información interesante que es de un supuesto astronauta llamado William Rutledge, que en el año 2007 reveló que participó en la misión Apolo 20. Oficialmente esa misión nunca existió. Que obviamente fue lanzada en forma secreta en una especie de alianza con la Agencia Espacial Rusa, es decir, el Apolo 20 fue una misión bipartita, ¿cierto?, entre el gobierno ruso y el gobierno norteamericano. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta misión? Que según datos aportados por la Agencia Espacial Rusa se encontró en la Luna un aparato gigantesco de más o menos 3.5 kilómetros digamos, de largo, una nave espacial, que se las voy a mostrar ahora. Esa sería la supuesta nave espacial que fue encontrada en la Luna y que tendría unos 3.5 kilómetros de largo y unos 500 metros de alto aproximadamente, es como un cilindro. Lo que vendría también a afirmar esos avistamientos de tipos naves cilindro que hemos visto en la Tierra, pero obviamente mucho más chicas que lo que supuestamente se encontró en la Luna. Y digo supuestamente porque no olvidemos que no sabemos si estas cosas son verdad. Ahora, aquí también hay otra imagen de la Luna en donde tenemos una flechita ahí arriba indicando el lugar donde está esta nave tipo cigarro, tipo cigarro que estaría en la Luna, y donde se encontraron ciertas cosas bastante significativas, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro la imagen que ando buscando. Estoy buscando una imagen que quiero que vean. Bueno, aparte de la que estamos viendo ahí, voy a ver si la puedo encontrar. Vamos a ver si puedo encontrar esa imagen. Que es una comparativa. Ahí está la imagen que andaba buscando. En la parte de arriba podemos ver lo que sería la nave, que tiene unos 500 metros de altura. Ahí podemos ver la Torre Eiffel, ¿cierto?, que tiene 324, y el Queen Mary 2, que tiene 345 metros de eslora. Por lo tanto, estamos hablando de una nave gigantesca, de una nave que no tiene precedente, o por lo menos terrestre, en el caso de que fuera real, obviamente, que eso es importante también tenerlo claro, que si fuese real. Y lo curioso, lo increíble, fue que en esa nave se encontró un EVE, una entidad biológica extraterrestre, que la llamaron Mona Lisa o Arita.
y que sería una especie de mujer, una mujer con rasgos asiáticos, que sería la que está allí, ¿cierto? Inclusive está el video, lo pueden buscar en YouTube, tienen que buscar Apolo 20 Arita, Apolo 20 Arita, y lo van a encontrar, y que habría sido una mujer que está en estado de hibernación. O sea, según algunos datos indican que la mujer estaría viva y que y viviendo en Japón, según algunos datos. Ahora, decir que eso es cierto es bastante irresponsable decir que es verdad, pero son datos obviamente que están allí. El tema de lo que dice este astronauta Rutledge es bastante interesante, las entrevistas también, los videos también son bastante interesantes. En el caso de ser una mentira, obviamente sería una mentira bastante bien armada. Ahora, lo que yo siempre he dicho y lo vuelvo a reafirmar, yo creo que estamos dentro de un juego bastante bien hecho, por lo tanto todas estas cosas para hacernos creer en la vida extraterrestre yo creo que están muy bien armadas. Yo siempre he sostenido de que el ser humano, el espíritu humano está siendo en el fondo engañado por entidades que no vienen de ningún planeta, sino que provienen de otra dimensión, son los antiguamente llamados arcontes, y que estos arcontes son los que estarían en el fondo disfrazándose de todo lo que fuera necesario en el fondo para mantenernos engañados, es decir, de ángeles, de demonios, de extraterrestres buenos y malos. Se disfrazan, en el fondo son los recreadores de la dualidad. Por lo tanto, de ahí que viene, digamos, este tema tan interesante de los extraterrestres, ¿cierto? También por psicología inversa los gobiernos han estado haciéndonos creer que nos ocultan información sobre el tema extraterrestre, precisamente para que nosotros terminemos creyendo que existen los extraterrestres. Ahora, yo creo que los extraterrestres no existen, yo creo que lo que hay es una ilusión, yo creo que hay un engaño, yo creo que todo esto es un montaje muy bien hecho para finalmente desviar la atención del fenómeno extraterrestre para poder ocultar la figura de los arcontes, seres inmateriales, seres completamente mentales, que son los que nos otorgan y nos entregan en cierta medida el poder de visualizar o el poder de ver absolutamente todo lo que vemos en esta Matrix, todo lo que vemos en este engaño. Pero ahí está la información para que ustedes la chequeen, para que ustedes la revisen y puedan finalmente decidir por ustedes mismos si lo que está allí es cierto o no. Ahora vamos a hablar del tema de Stanley Kubrick. Kubrick, como ustedes deben saber, Stanley Kubrick era un masón de grado 33, por lo tanto es una persona que tenía plena capacidad o entendimiento de lo que es el absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que desde su lugar de conocimiento, desde su grado de la alta masonería, Stanley Kubrick sabía de qué se trataba todo este asunto, sabía de qué se trata el engaño, sabía de qué se trata la dualidad, obviamente. Y en el momento en que él filma en el año, o termina de filmar en el año 69, ¿cierto? 68, Odisea 2001, para poder recrear la ida del hombre a la luna, obviamente la NASA lo contrata a él, ¿cierto? Como el hombre que más investigó visualmente el tema del hombre en la luna. Por lo tanto, lo que nosotros vimos finalmente, lo que nosotros finalmente terminamos viendo por televisión, es muy probable que haya sido la obra de este genial hombre, de Stanley Kubrick. Obviamente un hombre que en su momento no se pudo negar, no podía negarse en hacerlo, como un mandato obviamente del Imperio Británico, no nos olvidemos que él es británico, y que Estados Unidos no siempre ha sido parte del Imperio Británico, es decir, su instrumento. Imperio Británico, Imperio Sionista, lo mismo, Vaticano, prácticamente lo mismo, de ahí viene el poder mundial. Cubulacionistas, masonas y jesuitas principalmente. Ahora, ¿el objetivo cuál era? Obviamente mantenernos engañados con respecto al tema de la llegada del hombre a la luna. Ahora, obviamente hay dos teorías, que el hombre efectivamente llegó a la luna, ¿cierto? Y que lo que vimos finalmente, o no nos pudieron mostrar lo que vieron, porque también hay una grabación, ¿cierto?, supuesta grabación en donde los astronautas se encontraron con naves espaciales en un cráter en la luna. Obviamente eso no podía salir a la luz. Ahora la otra, el otro lado de la moneda, ¿cierto?, es que el hombre nunca llegó a la luna y simplemente fue recreado para poder ganar la carrera espacial a
a los soviéticos. Es decir, en el fondo, si no puedes ganarles, por lo menos haz creer al mundo que les ganaste. Y desde ese punto de vista vendría Kubrick a hacer la maquinación o el montaje, ¿cierto? Obviamente en estudio de televisión, para poder hacer la llegada del hombre a la luna. Ahora, un dato curioso es que en el año 1975 Kubrick hace una película muy curiosa, muy particular, de, digamos, dentro de su filmografía, que se llamó Barry Lyndon. Y era una película ambientada en el 1700 y algo, cerca del 1800. Ya obviamente en esa época no había luz eléctrica, solo velas. Y Kubrick quería filmar esa película así, tal cual, quería velas. Pero en esa época no había ninguna cámara que fuera capaz de lograr capturar la luz de velas. Pero sí habían unos lentes en la NASA muy poderosos, ¿cierto?, que utilizaban obviamente para ver las estrellas. Y que Kubrick los pidió prestado a propósito también del servicio prestado, digamos, al gobierno norteamericano para recrear la ida del hombre a la luna. Por lo tanto, es muy probable que esa alianza, ¿cierto?, Kubrick-NASA, haya sido uno de los engaños más grandes que ha habido en la historia, y que también dejó una huella bastante indeleble en el propio Kubrick. Kubrick en algún momento empezó a descubrir de que los tipos de iluminación se empezaron a morir, los que trabajaron con él, los tramways empezaron a morir, los tipos de audio a morir, y obviamente da la impresión de que lo estaban matando a todos. Y ese es el momento en que Kubrick se va de Estados Unidos, se va a Inglaterra, y él se refugia en un castillo y prácticamente no sale de él. Y hasta el momento en que él nos filma la película Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, con Nicole Kidman y con Tom Cruise, para en el fondo evidenciar quiénes son los que están detrás de todo esto. En esa película, para los que no la han visto, obviamente no les voy a contar de qué se trata, pero sí que evidencia las ceremonias orgiásticas, ¿cierto?, satanistas de la élite, principalmente lo que es la familia Rothschild. Y que Kubrick, con esa mala historia, digamos, que cuenta ahí en Ojos Bien Cerrados, trata de darnos a entender o decirnos claramente de que, ojo, ahí están los tipos que controlan todo, ahí están los tipos que me contrataron para hacer el fake del alunizaje, y obviamente que eso es probable que le haya costado la vida, el rodaje de esa película. Él muere unos 4 meses antes digamos, de la salida de la película. Y hay un escritor que no un escritor, sino que un director también, un director de películas, que se llamaba Patrick Murray, que lo entrevistó 3 días antes de morir, en donde le contó o le confesó esto mismo que estoy hablando yo con ustedes. Supuestamente Kubrick habría confesado, ¿cierto?, de que efectivamente lo de la luna fue un montaje y recreado por él. Ahora, obviamente, las razones por las que Kubrick debía morir eran muchísimas ya. Es decir, ya estaba hablando de esto que hizo con el gobierno norteamericano, y también estaba evidenciando a través de Ojos Bien Cerrados, su última película, el dominio o el trasfondo de que hay de la familia Rothschild como la familia en el fondo que controla desde las finanzas y desde el ámbito de la industria de las armas al mundo completo. Por lo tanto, es muy probable que lo de Kubrick no haya sido una muerte natural, sino que haya sido lo de siempre, es decir, una muerte natural, obviamente con armas de avanzada, que dan la impresión de que la persona muere naturalmente, algo parecido a lo que le ocurrió probablemente a Hugo Chávez, que a todas luces da la impresión de que no murió de manera natural, sino que lo mataron. Y en la misma Cuba también eso es un tema no menor, es decir, a todas luces el gobierno cubano tampoco ha sido jamás antagonista del gobierno norteamericano, sino que está allí para recrear la dualidad, es decir, estos dos lados que parecen que se enfrentaran entre ellos, pero que en el fondo son lo mismo. Bueno, después ya de esta larga hora, ¿cierto?, donde ya estamos viendo el tema de los detalles con respecto al tema de la luna, ¿cierto? Voy a entrar al Facebook ahora y vamos a empezar a ver la interacción.
La última vez que abrí la ventana, me acuerdo que me pasó el tema del audio, ¿cierto? El tema del audio y eso ocurrió principalmente porque estaba encendido el audio, así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a ver esa interacción, pero esta vez voy a silenciar el audio para que no pase lo mismo. Ahora, si que llegara a pasar algo, me avisan. Vamos a ver acá. Ya, aquí mejor no le voy a dar ni play al video para que no pase lo de la otra vez. Y vamos a empezar a revisar la interacción. A ver, bueno, ya hay harta gente, bastantes personas conectadas. Se agradece el interés. Vamos a empezar a leer. Aquí hay que leerlo al revés, hay que leer de atrás para adelante. Así que José Rubén dice ciclo femenino, sí, efectivamente. Juan Antonio Sáez Muñoz dice los streaming gratuitos como los de Facebook, YouTube, Ustream experimentan ciertos problemas de visualización en la medida que aumenta la cantidad de espectadores en el foro. Sí, eso es verdad. Miriam Yepes, saludos también para ti. José Rubén Rodríguez dice, don Vicente Fuentes hizo un video sobre eso también y eso te deja sin alientos. Sí, sí. Hay muchas personas que están obviamente hablando de cosas similares, ¿cierto? Pero solamente son datos, recuerden, no tenemos que tomarnos estas cosas como que son verdad necesariamente. Lo interesante, lo bueno de este asunto es que necesitamos tener suficientes datos para recrear o para poder tener un entendimiento propio respecto de lo que es esta realidad. Y no creernos todo lo que nos dicen tampoco, obviamente. Sandra Díaz dice, me encanta este tema. Jorge, gracias a ti, Sandra. Vanessa Zárate, la luna es hueca como muchas mujeres que conozco. Sí, ella es una antifeminista acérrima, una amiga querida, un beso, te mando. Y que obviamente, ¿para qué vamos a empezar a discutir de nuevo lo mismo, cierto? Yo creo que el tema de las capacidades no tiene que ver con género, ni con que eres alto, ni blanco, ni negro, ni nada de eso, ni mujer ni hombre, es simplemente capacidad de las personas, y no tiene nada que ver las mujeres acá. Bueno, Georgette dice, Jorge, ¿tienes alguna idea de por qué las religiones antiguas paganas adoraban a la luna? Es simplemente por lo que hablé anteriormente, el hecho de ver estos dos discos, digamos, en el cielo, el sol y la luna, obviamente que de ahí nace por defecto la astroteología, es decir, el hecho de ver lo femenino en la luna y lo masculino en el sol, ¿cierto? Y los convirtieron en el padre sol y en la madre luna. Es decir, es casi obvio, casi evidente que desde allí que viene, digamos, que prácticamente todas las religiones paganas, no solamente paganas, prácticamente todas las religiones obviamente tengan que ver con el tema de adorar a la luna y adorar al sol. No nos olvidemos que en el propio Vaticano tenemos en la Plaza San Pedro el obelisco original de Amen-Ra, del Padre Sol, que está ahí evidenciando que ni siquiera el catolicismo, ¿cierto?, escapa a ello. Es decir, hay una adoración solar ahí, claramente. Jenny Arisa pregunta, dice, no sé si pregunta, vamos a leer. Después del primer viaje, ¿por qué no volvieron y grabaron? Si ya tenemos bastante tecnología ahora que antes. Yo creo que hay varias respuestas que pueden estar ahí detrás. Yo creo que una es que en realidad nunca fuimos a la luna, es decir, nunca pudimos traspasar ese cordón de Van Halen que hablé hace un momento. Y que es probable que a lo mejor nunca se ha solucionado ese tema, es decir, no hemos salido nunca a lo mejor de la Tierra. La otra teoría también puede ser de que se haya ido a la Luna, pero la Luna esté habitada, ¿cierto? Y que los que están habitando la Luna no quieren de ninguna manera que volvamos allá. Por lo tanto, hay que entrar a decidir, hay que entrar a investigar ahí qué es lo que más nos acomoda o más creemos. Ahora, personalmente yo creo que nunca fuimos a la Luna, yo creo que no hemos salido jamás de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra para mí es una ilusión. Creo que lo he dicho varias veces. Es un sistema mental, una matrix mental, es decir, todo ocurre en nuestra mente, simplemente no en ningún otro lado. Un sistema de aprisionamiento de conciencia o de espíritu. Elisita Ávila dice buenas noches, buenas madrugadas, gracias Elisita, igual para ti. Aquí ya está empezando la noche ya, a las 8:12 minutos. José Rubén Rodríguez, nada es casual, todo es sincronicidad, efectivamente.
da un detalle aquí, películas Iron Sky, un dato interesante, gracias. Luis Rego dice, va perfecto, que bueno, me alegro que va bien esto. Espero que no se esté replicando ningún audio como me pasó la otra vez. Dice, un poco se quiere cortar y baja la voz, se escucha despacio, puede ser, sí, pero es un tema de volumen también. Yo aquí estoy viendo que el audio está bien, así es que revisen eso. Che Manuel Olmos dice, manipulación arconte, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que los arcontes son los que están detrás orquestando el todo. Luis Rego dice, hasta para los gigantes la nave es grande, ¿no? Lo siguiente, ¿sí? Es una nave gigantesca, obviamente, la que supuestamente se encontró y estaría en la luna. Y Miriam Yepes dice, no existe la vida extraterrestre, todo es mental, es lo que yo postulo, y que no lo tienen que tomar como la verdad, sino que es lo que yo creo. Yo creo que simplemente todo es mental acá. Fernanda Aguirre dice, tripulante YouTube Sandra Díaz. Preguntan si se cortó. Recuerden que si se corta tienen que reiniciar. Este tema tiene que ver mucho con el asunto de quién está, cuántos están, parece, conectados también, y la velocidad del streaming que estoy haciendo yo. Esta vez estoy haciendo un streaming con un poquito más de calidad, por lo tanto también podría hacer que quede un poquito más lento. Sigamos leyendo. Recuerden que hay de pronto, por este sistema, hay algunos comentarios que me aparecen después, algunos no los veo, así que si me salto alguno es porque no lo vi. Así que sigamos revisando. Genial el tema, ya se viene Stanley Kubrick, sí, ya lo hablamos ya, eso está conversado. También es importante tener claro de que este streaming, obviamente que es complicado verlo, yo sé, por un tema técnico, y es complicado verlo a través de Facebook por un tema de conexión y todo eso, por el propio streaming también, que se entrecorta. Esto yo también después yo lo subo íntegro a YouTube y se ve de corrido, así que ahí no hay problema. Si no lo pueden ver ahora, lo podrán ver después. Dice Mari Valdera, se escucha bien aquí en Coahuila, saludos para allá. Hola, interesante el tema, dice Janet Muñoz, esperemos que se aclaren todas las dudas, se especula mucho con respecto a esto. Yo creo que, no sé si yo estoy acá despejando dudas, simplemente estoy entregando datos que a lo mejor van a generar más dudas, y depende de cada uno empezar a investigar. Ana Maurín dice, aquí buena Lima, Perú, saludos Jorge, saludos también. Juan Antonio Sáez Muñoz, gracias por el dato de Capricornio 1, la veré más tarde, sí, interesante película, véanla. Ramírez dice, siempre tuve mis sospechas sobre el tema, me alegra saber que no soy la única. Sigue con tus temas, Jorge, muy interesante, saludos desde Austin, Texas. Cariños también para allá, ahí cerquita de Cabo Cañaveral probablemente, justo desde donde estamos, de lo que estamos hablando ahora. José Rubén Rodríguez, ese es el detalle, aquí qué carajo rayos poseen que no sabemos. Ellos nos revelan, por nosotros le importamos un carajo, ¿sí? Eso es verdad. La élite no le interesamos, nosotros somos simplemente mano de obra. La agenda de la élite es controles, poderes, dinero, ¿cierto? De eso se trata lo de ello. Y la agenda arcóntica que está detrás es otro tema, que es la opresión de nuestros espíritus. Son dos agendas diferentes, ¿cierto? Pero que en el fondo tienen el mismo signo, o los mismos amos en el fondo. Sigamos leyendo. Sandra Díaz dice, ¿dónde encuentro el capítulo con Perlinda Gómez? Tienen que ir a Tripulante, creo que te lo habían dicho, yo estoy viendo al revés, acá atrás para adelante, en el canal de Tripulantes, ahí está. Javier Aguilar dice, algunos investigadores, entre otros temas, apuntan a la Luna como antena reproductora o retransmisora de energías provenientes de Saturno, particularmente de sus anillos, energías que moldean de alguna manera no solo el comportamiento físico, sino la psiquis humana. ¿Qué se puede aportar sobre esto? Sí, en algún momento me recuerdo haber hecho un post con respecto al tema del propio Jesús, creo, que a partir de allí y del culto saturnino, que efectivamente los anillos de Saturno podrían ser como una especie de disco, ¿cierto? Que desde ahí se está emitiendo, inclusive hay una especie de agujas que están, obviamente gigantescas, más grandes que la propia Tierra, que están ahí como si estuviese tocando, fuese un tocadiscos gigante. Y desde ese punto de vista también hay ciertas grabaciones que pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? De los sonidos de los planetas. Y Saturno suena particularmente siniestro, suena particularmente muy poco amistoso, por decirlo de alguna manera.
Y como esto es una ilusión, ¿cierto? Sí, es muy probable que también la luna pueda ser utilizada para este sistema de control mental o de recreación mental. Sandra Díaz dice, Jorge no cree en los extraterrestres, plantea algo así como entidades de la oscuridad que nos gobiernan. Sí, esos son arcontes, están descritos en los antiguos registros de Nag Hammadi, encontrado en 1945 en el lugar que se llama igual, y que vendrían a evidenciar, ¿cierto?, una especie de protocristianismo, ¿cierto?, de los siglos primero y segundo, ¿cierto?, que deberían ser de los cátaros, es decir, los primeros y tal vez verdaderos cristianos, y que nos hablan de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, ¿cierto?, potestades en los cielos, ¿cierto?, que son malévolas, que vendrían a ser estos arcontes, ¿cierto?, estos demonios, o jinns. Tal como dice ahí Manuel Olmos, jeans. Gilma, mi Jenny, dice, me encanta tu programa desde Bogotá, Colombia. Bueno, ahí leí ya algunos de los comentarios. Vamos a ver si podemos revisar algunos más nuevos. Vamos a ver acá. Alejandro Escobar dice, muy buen programa, gracias. Tenemos que estar muy atentos con o quienes nos vinculamos y qué hacemos, pues el salirnos puede ser nuestro fin como encarnados. No es muy grave después de todo, pero es bueno tenerlo en cuenta. Sí, así es. Miriam Yepes dice, bueno, en algunas de mis experiencias busqué extraterrestres buenos y me topé con esos bichos, sí, disfrazados, solo que el despertar sintiendo este mundo lleno de bichos y sentir un mundo de muerte es muy fuerte, más también que la vibración del amor sobrepasa cualquier descripción. Fue fuerte confirmar estas cosas cuando comencé a leerte, pero más allá de la desolación que produce hay que seguir la apertura del corazón. Gracias, Jorge. Bueno, sí, es un poco lo que siempre he estado diciendo. Hay que saber, el saber es poder, el conocimiento, la gnosis. No estoy hablando de religión acá, estoy hablando de gnosis, conocimiento. El conocimiento obviamente es una herramienta que nos puede llevar al miedo, como nos puede llevar al amor. El amor en este caso entendido como conciencia elevada, no como un sentimiento que nace, crece y se muere. Por lo tanto, todo lo que nosotros lleguemos a entender, lleguemos a conocer, es importantísimo convertirlo en amor, convertirlo en esta alta vibración consciente. Y es yo creo la manera como podemos derrotar al sistema finalmente, porque con odio, con violencia, no derrotamos al sistema, simplemente votamos el existente para que los mismos de siempre puedan construir otro mejorado, unas cadenas más bonitas. Por lo tanto es muy importante tener claro el asunto de que el espacio que estamos ocupando aquí en esta irreal realidad, ¿cierto?, solamente puede ser vencido con amor, con nada más. Es decir, si nosotros conocemos cosas, si nosotros aprendemos cosas, ¿cierto?, y esas cosas que pueden ser también muy terribles, las llevamos al terreno del miedo, vamos a caer inefablemente en la trampa y vamos a estar ahí repitiendo el ciclo, el eterno déjà vu, ¿cierto?, de este atrapamiento mental en el que estamos sometidos desde el principio del engaño del tiempo, porque no nos olvidemos que hasta el mismo tiempo es un engaño, el tiempo en realidad no existe. Nada existe salvo el espíritu, ¿cierto?, la conciencia y obviamente el amor, su alta elevación, la unidad, ¿cierto?, versus la dualidad en la que estamos metidos nosotros. Rosa Lagos Ría de Herer dice, ¿existirá el Caballero Negro, el satélite guardián que no deja a los terrestres ir más allá en el espacio? Sí, el Caballero Negro obviamente existe, es una estructura que está allí desde hace miles de años, circundando la Tierra, supuestamente, y que a todas luces, algunos dicen que es la estructura que no nos deja salir, ¿cierto? Pero no sabemos más allá en realidad de qué se trata este Caballero Negro. Se supone que lo han mandado a destruir varias veces, pero no han podido. Y eso, si que fuese cierto, evidenciaría obviamente una tecnología muy superior, ¿cierto? Una tecnología arcóntica, una tecnología de gobernantes, ¿cierto?, muy superiores a lo que tenemos nosotros dentro de la dualidad. No nos olvidemos que demonio del latín daemon quiere decir aquel que mucho sabe. Por lo tanto, estos demonios, estos arcontes, saben mucho más que nosotros, son muchísimo más inteligentes. Y que de por sí tienen una carencia, ellos no tienen espíritu, por lo tanto ellos no tienen la posibilidad de trascender, no son seres eternos, son seres
mentales, son seres finitos y obviamente que se estarían alimentando de nosotros, tanto desde la propia ilusión, ¿cierto? Como desde de la parte etérica, de la parte de lo que emana, ¿cierto? Del sufrimiento principalmente del espíritu dentro de la Matrix. Para profundizar eso hay un par de programas que hice, uno se llamó El Mundo de los Genios y el primero que hice también El Gobierno Interdimensional. Ahí me explayo bastante sobre el tema de los arcontes, para que más o menos lo tengamos claro, o jinns o genios o demonios también. Antonio Vallejo, por aquí ando desde España, saludos amigos, saludos también ahí en España, hay harta gente con la que interactúo bastante desde España, así que cariños para allá. Bueno, sigamos leyendo. Néstor Alexander, saludos, manda. Alesos Cayetano hace una cita bíblica de Juan 3:13 de la Reina Valera del 60. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Hay mucha evidencia en la propia Biblia de que efectivamente hay mucho contacto con respecto al tema de los supuestos extraterrestres. También tenemos la columna de fuego que guió a Moisés por el desierto y que fue probablemente la causante de la apertura del Mar Rojo también. Muy parecido a lo que es un ovni tipo cigarro, ¿cierto? A esa luminiscencia también, obviamente. No existía la palabra luminiscencia en aquella época, por lo tanto había que nombrarla como de fuego. También los carros que veía Ezequiel, también Ezequiel vio una rueda, ¿cierto? Esta es la rueda que quise haber visto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay mucha información que evidencia que efectivamente el hombre ha estado siempre allí dentro de la ilusión, ¿cierto? Engañado a través de entidades que son mucho más inteligentes que nosotros, pero menos sabias, obviamente, que lo que podemos ser nosotros. Y eso es algo que lamentablemente nosotros tenemos oculto de nosotros mismos, lo que es la sabiduría. Bueno, Alejandra Escobar dice: se me cortó justo el audio cuando respondiste sobre la pregunta de Georgette Barrera de la luna y los paganos. Si alguien que nos puede decir, lo agradezco. Bueno, para no volver a repetirla, no se olviden de que este programa después yo lo subo a YouTube y se ve fluido, se ve de corrido. Debiera verse de corrido. Así es que no se preocupen por eso. Lo mismo el tema del corte de las transmisiones, se corta, pero simplemente refrescan la pantalla ahí en el directo y pueden seguir viéndola. Rocío Renga dice: el tema de la luna me recuerda también a la película de Truman Show, no sé si la viste. Sí, efectivamente, o sea, hay muchísimas películas, no solamente Matrix, ¿cierto?, que nos dejan entrever de que todo finalmente es un engaño. También hay un programa que hice en su momento en la radio Sin Filtro, que hablé sobre el engaño de Hollywood, sobre cómo utilizan Hollywood en el fondo para mantenernos engañados, completamente, ¿cuál podría ser la palabra? Entretenidos, ¿cierto?, con una realidad que no es real, ¿cierto?, para que no tengamos la capacidad de mirarnos dentro de nosotros mismos, es decir, estemos siempre pendientes de lo entretenido que es el afuera, para nunca hacer el recorrido interno, para nunca hacer el camino interior. Bueno, voy a seguir revisando la interacción y si ya no hay más, obviamente llegamos hasta acá con el programa. Vamos a revisar. Estoy tratando de no hacer lo que me pasó la otra vez, de que se me active el audio de algún video, porque si se activa el audio, obviamente que me pasa lo que me pasó el otro día, ¿cierto?, que se empieza a repetir todo. A ver, veamos. Aquí parece que están apareciendo más comentarios que no había visto. Recuerden que hay muchos que no veo, no alcanzo a ver. Luis Rego Cordero dice: coincidiendo en que a Kubrick le pasó la factura mortal tras los ojos bien cerrados, no se infiere obligatoriamente que el fake lunar fue el emitido realmente, sí grabado por si hubiesen problemas técnicos. Sí, ahí finalmente uno tiene que decidir, ¿cierto?, que le sirve más, qué teoría le acomoda más. Yo creo que más bien que fue un montaje, que en realidad no llegamos a la luna. Dice Maggie Durán, dice: una vez leí que los indios Hopi decían que antes la luna no estaba, pareciera haber sido remolcada o instalada allí. Imaginemos el poder para lograr eso, en realidad no tenemos idea de las fuerzas que nos rodean.
Sí, los indios Hopi también en la antigua Grecia también hay una época, como dije anteriormente, que una época denominada como pre-Selene, Selene es luna. Y claro, la luna no estaba allí. Ahora, si es que vemos desde el punto de vista que yo siempre planteo, de que todo esto es una ilusión, en realidad no era necesario remolcarla de ningún lado, era simplemente colocar un fotograma más en el holograma, nada más. Por lo tanto, es probable que simplemente sea un holograma. Y como nos da siempre una cara, ni siquiera tal vez es circular, simplemente es redonda, digo así, que no sé si no es circular, es como una especie de filmación en una pared, en el fondo, completamente plana. Si de hecho, si ustedes miran la luna, digamos a través de un telescopio o con binoculares, pueden ver que la luz es demasiado pareja, es decir, no hay bordes, no parece redonda en el fondo, parece que fuera un círculo iluminado. Y eso también es curioso. Bueno, Leo Bosch dice, Jorge, gracias por estar en este medio, abrazo desde Miami, un abrazo para ti, Leo, muchas gracias por estar siempre allí. Jenny Arisa, gracias Jorge, gracias a ti Arisa. Betina Redondo, vecinos desde España, igual para ti de vuelta. Ricardo Fuentes, gracias por poner temas interesantes fuera de la TV, saludos. Fuera TV, sí, no, la televisión ya hace rato que se desvirtuó. Leo Bosch, ¿quiénes son los arcontes? ¿Tiene algo que ver con los Anunnakis? No, son diferentes. Los Anunnaki serían una ilusión también recreada para mí por los arcontes. Los arcontes son seres extradimensionales, eh, creadores de la Matrix, son creadores de lo que es nuestra mente. De allí vendría el arconte rey, Yahvé, ¿cierto? Jehová, o Ra, o Saturno, Cronos, como le quieren llamar, Kali también, o todos los nombres que tiene. Y ellos serían los recreadores de la ilusión en la que estamos metidos nosotros. Y los Anunnaki serían también un distractor, ¿cierto? Estos humanos gigantes, una especie de distractor para hacernos creer de que nosotros fuimos creados pues, por ingeniería genética o por seres de otro mundo. Pero la verdad es que sí fuimos creados, pero de una manera mental, de una manera completamente virtual y por arcontes, no por Anunnakis. Chaman Olmos dice, Nibiru también es una manipulación arconte. Yo creo que sí, yo creo que todo. Cuando nos levantamos por las mañanas y nos miramos en el espejo, ese falso ego, ese falso yo, ¿cierto? También es parte de la manipulación, es decir, está todo puesto allí para que nosotros no nos podamos ver a nosotros mismos. Bueno, ya llevamos, son las 8:30, digamos, nos queda pues supuestamente media hora. Vamos a ver si hay más interacción. Fernando Ley Devia dice, ¿qué tal Jorge? ¿Sabes de algún tipo de influencia de Arthur Clarke con Kubrick? Entre ellos no lo sé, no sé si habrá habido influencia entre los dos, que uno como escritor y el otro como cineasta, probablemente sí, no tengo datos, obviamente. Kubrick ahora como masón, obviamente que estaba enterado de los secretos del absoluto, y Kubrick también como escritor, cierto, principalmente de ciencia ficción, también sabía muchas cosas. Los escritores, no nos olvidemos que son personas que investigan muchísimo, y los escritores es muy probable que sepan, que digan muchas menos cosas de las que supuestamente saben. Tenemos por ejemplo el caso de Tolkien también, de que como martinista también él sabía muchas cosas. De hecho, toda su saga del Señor de los Anillos está recreada probablemente a partir de lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿cierto? Esta tierra media, esta tierra entre el infierno, ¿cierto? Entre lo que es el infierno y el cielo. O también desde el punto de vista, si lo vemos, ¿cierto? De este ser Sauron, ¿cierto? Que vendría a ser un arconte también, este ser, ¿cierto? Que a través de un poder mental es capaz de controlar ejércitos completos. Por ejemplo, la propia imagen de Saruman, ¿cierto? Saruman, este mago blanco controlado mentalmente a través de las Palantir, estas bolitas, ¿cierto? Que aunque Sauron era capaz de ver más allá. De este ojo también que todo lo ve, también esta imaginería de Sauron a través de una torre con un ojo arriba, que es muy similar a la pirámide, ¿cierto? Que utilizan los ya extintos Illuminati, ¿cierto? Con el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, el ojo de Sauron también, el ojo de Yahvé. Y que obviamente desde allí se viene recreando también toda esta manipulación arconte, ¿cierto? Todo este sistema, ¿cierto? De mantenernos entretenidos con lo que sea,
cosa de que nunca miremos hacia adentro de nosotros, siempre hacia afuera. Bueno, no sé si van a haber más comentarios. Por mi parte yo creo que ya vimos todo lo que teníamos que ver. Obviamente esto lo voy a subir a YouTube en su momento. El programa anterior ya está en el canal, no lo he posteado acá en Facebook, ya lo voy a poner. Y espero que les haya sido de provecho. Están saludándose. Dice José Rubén Rodríguez, también dice que Clark fue masón. No sabía ese dato. Si fue masón, entonces sabía, obviamente, de qué estaba hablando. Los masones, no nos olvidemos. No los de base, sí, los masones de grado alto, 33 o superior, ¿cierto? Dependiendo de si es rito de York o rito escocés, ¿cierto? El escocés tiene más grado. Obviamente son personas que saben de qué se trata esto, se saben de qué es el absoluto y por lo tanto ellos se dejan entrever ciertas cosas, como Kubrick también lo hizo en su momento y estos escritores también dejan pequeñas píldoras, ¿cierto? Para decir, no, ojo, esto va por aquí, esto funciona de esta forma. A ver, vamos a hacer la última revisión ya de lo que es el programa. Dice Alesos Cayetano, dice: ¿qué opinas, Jorge, que la raza humana esté destruyendo todo el planeta por agricultura para ganadería y el humano, aparte de esclavizar a todos los animales, no para de comer carne y deja 1.200 millones de personas sin comer? Bueno, yo no creo que sea el ser humano, yo creo que esto es parte de la misma agenda arcóntica, de la misma agenda de la élite. No nos olvidemos de que el mundo diariamente produce comida para 12.000 millones de habitantes, en consecuencia que somos 7.000. Hay efectivamente entre 1.000 a 1.200 millones de personas que padecen hambre todos los días, pero en realidad sobra comida. Por lo tanto, ahí viene un detalle que es muy interesante, que cómo es posible que sobrando comida exista tanta gente con hambre. Y eso no es por falta de dinero, no es por falta de comida, es porque sobra egoísmo en unos pocos que están ahí sentados en los gobiernos, están sentados en los directorios de los bancos, de las grandes empresas, de la industria de las armas, de la entretención, de la industria farmacéutica, la farmacia. Por lo tanto, ese es el problema, esta cúpula, este elite, ¿cierto? Sionista, masona, jesuita, que están allí en el fondo incidiendo para el sufrimiento del ser humano. Ahora, tampoco tenemos que vernos como tristes víctimas en esto, somos nosotros también los que estamos entregando ese poder, y ese poder se llama miedo e ignorancia. Es decir, nosotros con nuestro miedo y con nuestra ignorancia le estamos entregando en bandeja el poder de poder hacer todo eso, es decir, el poder del sufrimiento. Nos convencen, ¿cierto?, de que para mantener la paz, para tener paz hay que hacer la guerra. Nos convencen de muchísimas cosas. Nos están convenciendo, por ejemplo, de que en los supermercados tenemos alimentos sanos, cuando prácticamente ya no hay alimentos, hay químicos disfrazados de alimentos, y etcétera. Nos mantienen completamente engañados, pero también es nuestra culpa. Nosotros somos los que estamos lamentablemente alimentando este sistema, somos los principales responsables, por lo tanto. Bueno, Mari Carmen dice desde Gran Canaria: un abrazo y mi agradecimiento por repartir alimento en el tiempo adecuado. ¿Qué se puede sacar de verdad del apocalipsis? Bueno, yo lo he dicho otras veces, para mí el apocalipsis es una especie de plan. No creo que sea algo 100% real, yo creo que es un plan. Si nosotros, por ejemplo, analizamos el quehacer de los gobiernos, es decir, cómo funcionan los gobiernos actualmente, sobre todo las potencias, están haciendo que el apocalipsis suceda, es decir, están recreando de tal manera todo de que están haciendo lo que ocurra. Por lo tanto, ahí uno tiene que preguntarse y decir, bueno, si los gobiernos tienen conocimiento de lo que es el apocalipsis y todo lo que va a ocurrir, ¿por qué no hacen lo contrario? ¿Por qué hacen exactamente lo que está ocurriendo ahí? El tema del chip RFID, por ejemplo, el famoso chip, ¿cierto?, para poder controlar el todo desde el supuesto nuevo orden mundial, ¿cierto? La marca de la bestia sería en este caso, ¿cierto? La marca en la frente o en la mano, ¿cierto? Etcétera, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Son ciertas marcas como el código de barras también que ya tenemos, que parte con una barra de 6, al medio un 6 y termina finalmente en un 6.
Por lo tanto, esas cosas ya están ocurriendo y han sido los propios gobiernos lo que lo están haciendo. Ahora, en el Apocalipsis obviamente se revela, Apocalipsis significa revelaciones, se revela de que finalmente Jesús va a bajar de los cielos y va a derrotar obviamente al mal, definitivamente. Pero ahí hay que preguntarse, bueno, si tú no quieres que ocurra un enfrentamiento donde finalmente tú vas a perder, ¿para qué sigues al pie de la letra el Apocalipsis? Por lo tanto, aquí yo creo que se revela otro tremendo engaño. Yo creo que el Apocalipsis ha sido siempre un engaño de la dualidad, ha sido siempre un engaño que ha estado puesto allí para hacernos creer que Jesús va a venir a salvarnos, para que nosotros no movamos un dedo. Es decir, dejar que todo ocurra, que todo suceda, y la gente diga, no, que eso ya está escrito, son escrituras, palabra de Dios, así va a ocurrir, ¿cierto? Y nosotros, una vez más, estar tan entretenidos con él afuera y no hacer absolutamente nada, ¿cierto?, para ejercer un cambio interno. Por lo tanto, para mí el Apocalipsis es un plan, nada más que eso. Un plan como prácticamente todo lo que han estado ocurriendo a través de toda la historia, todo planificado, una dualidad, una especie de sistema, ¿cierto?, donde todo va ocurriendo de una manera que ya está de alguna manera prescrita. Y que la única manera que tenemos de salir de toda de este déjà vu eterno, es simplemente dejando de lado de la dualidad, derrotando el miedo de la dualidad y empezando a vibrar en la unidad, empezando a salir de esta ilusión, ¿cierto?, a través de lo que es la alta vibración consciente o el amor, finalmente. Bueno, sigamos leyendo, ya estamos cerca de la hora. Israel Iván Mendoza no se puede conectar bien, bueno, lamentable. Como les decía, esto igual después se va a quedar en el canal de YouTube para que se pueda ver de una. Sigamos leyendo. Jenny Arisa dice, te amo Jorge, gracias por todo tu amor y sabiduría. Tiempo. Muchas gracias Arisa, cariños para ti también. Te amo también. Obviamente entendamos ese te amo como alta vibración consciente, no se trata de que yo esté tratando de conquistar mujeres acá, no es la idea, no es el medio, no es algo que hago tampoco. Yo siempre he hablado de que el amor no tiene que ver con un sentimiento, el amor es conciencia, el amor es esa capacidad, ¿cierto?, de conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los otros. Es decir, quien no se ama a sí mismo no va a tener jamás la capacidad de amar a otro. Así que sí, que se entienda por favor así, que firmemente creo que es así. El amor pasa por ahí, el amor no es enamoramiento, no es enamoramiento, el amor es conciencia, muy diferente. George Salvaje Falini dice, abrazo gigante Jorge de Córdoba, de Córdoba, Villa Carlos Paz, Argentina. Cariños a los hermanos argentinos. Luz de Silva, abrazo y agradecimiento infinito. Saludos a todos desde España, desde Canarias, España. Magnífico programa como siempre, Jorginho. Jorgito, hermano de corazón. Muchas gracias, Luz de Silva. Cariños por allá. Javier Salgado, compañero, algunas propuestas, tareas que nos sirvan para avanzar. Harta info pero poca acción de lo que debemos hacer. Bueno, la acción depende de cada uno. De esto vamos a salir por obra y gracia del esfuerzo de cada uno, no por el esfuerzo colectivo. Ahora, si las conciencias se elevan, ¿cierto? Y una vez que las conciencias se elevan y no caemos en las típicas revoluciones, ¿cierto?, donde nos matamos entre nosotros mismos, para quedar ahí mismo en el fondo, el giro de 360 grados, es decir, giros que quedan ahí mismo, y vamos a poder salir, pero es un trabajo individual. El tema de la conciencia es un tema completamente individual. Fernanda Aguirre, muchas gracias por tu programa, saludos, gracias Fernanda. Marta Canela, nos quieren eliminar y para qué, cuántos somos justos para ellos, gracias. Bueno, no es que nos quieran eliminar en realidad, lo que la agenda de la élite quiere hacer es eliminar cierta cantidad de humanos, ¿cierto?, de 7.000 millones a unos 500 millones más o menos, como lo evidencia las piedras de Georgia, que las pueden buscar por ahí, ahí está, ese es el plan, digamos, escrito en varios idiomas en una plaza pública en Estados Unidos, en Georgia, donde se evidencia que la élite quiere dejar solamente 500 millones de personas. Ahora, la agenda de la élite es diferente a la agenda arcóntica. A la agenda arcóntica le interesa mantener aprisionados los espíritus. Y que desde ese punto de vista, algunos investigadores, ¿cierto?, han evidenciado, ¿cierto?, a través de que los portales orgánicos u hombres máquina, como le llamo yo, son muchísimos más de que los humanos que son, digamos, entidades con espíritu. Es decir, existen humanos espirituales y humanos mentales simplemente. Los mentales
obviamente no creen en este tipo de cosas, son muy racionales, muy lógicos, muy matemáticos desde el punto de vista lógico. Y obviamente son prácticos, ellos no creen en absolutamente nada, ¿cierto? Y su vida, su pasar es simplemente el momento, el momento de pasar por esta tierra, mueren, ¿cierto? Y finalmente ya no son nadie más. Y de esos hay muchísimos, y esos son los que la élite quiere de alguna manera controlar. Ahora, diferentes son los humanos que mueren, ¿cierto? Y reencarnan constantemente, que son muchísimos menos. Y que obviamente esos son los que les interesan los arcontes, de esos son los que se alimentan estos seres, ¿cierto? Que de alguna manera hablé de ellos en el programa El Mundo de los Genios, para que aquel que lo quiera ver, está en mi canal de YouTube. Bueno, José Rubén Rodríguez Fuentes dice: Hollywood es lo que gracias al infame Aleister Crowley, culto Telema y culto Otto, Oriental Order del Temple. Sí, sí. Aleister Crowley sí, también obviamente fue un personaje muy importante que hemos hablado de él en algunos momentos, ¿cierto? Como el hombre más satánico del mundo, le hablaron en algún momento. Y que obviamente desvirtuando lo que yo creo un poquito son las teorías de Madame Blavatsky, de la teoría de la teosofía, ¿cierto? En el fondo él implementó estas órdenes para poder ejercer el control de la ilusión, ¿cierto? A través de la magia, es decir, a través de suertes o postulados cabalistas, es decir, mágicos. Y que dicho sea de paso, también dejó entrever también el tema de la carrera por la bomba atómica. Es muy probable que todo este tema de la energía nuclear sea simplemente un resabio, ¿cierto?, de conocimiento cabalístico muy antiguo. No nos olvidemos que los cuatro jinetes del apocalipsis, liderado por Oppenheimer, ¿cierto?, obviamente también desde las investigaciones de Einstein, eran judíos, ¿cierto?, o supuestamente judíos sionistas en este caso, ¿cierto?, y obviamente estarían sacando todo este conocimiento, ¿cierto?, de la división nuclear o de la fisión nuclear desde la propia Cábala. Bueno, sigamos leyendo, ya estamos cerca del final. VG Rodríguez dice: saludos desde Guatemala, Jorge. Desde que comencé a leerte y escucharte me ha empezado a cambiar la vida, gracias. Bueno, me alegro. Recordemos que en realidad nadie tiene el poder de cambiar la vida de nadie, solo uno. Van a haber influencias, obviamente van a haber ciertas personas que van a influenciar la vida de nosotros, pero que finalmente somos nosotros los que tenemos que generar y hacer los cambios. Susana Badani dice: muy interesante, Jorge, a las 1:41 desde Frankfurt, desde Alemania. Saludos, Susana, hasta allá. Qué interesante esto de la aldea global. Sí, a mí no me gusta el tema globalista, pero desde este punto de vista, digamos que es bastante interesante poder comunicarnos, ¿cierto?, poder tomar esta herramienta global, ¿cierto?, y poder hacer estas conexiones en donde nos podamos estar comunicando personas afines, personas en el fondo que no nos creemos el engaño del sistema, personas que de alguna u otra forma estamos combatiendo el engaño del sistema, ¿cierto?, desde muchos puntos de vista y desde muchas maneras de afrontarlo, pero que en el fondo concordamos en que esto no puede seguir así, es decir, tenemos que de alguna manera hacer un cambio, y ese cambio viene interno, ese cambio no viene desde afuera hacia adentro, viene desde dentro hacia afuera, y es algo que creo que las personas están empezando a comprender. Es decir, si yo quiero que el amor en el fondo sea el que gobierne, la sabiduría gobierne, ¿cierto?, tenemos que entender que el miedo y la gran inteligencia que gobierna este sistema, que gobierna este planeta, ya es demasiado, ¿cierto?, ya es más de lo mismo, no podemos permitir. Y tenemos de alguna manera que permitir que finalmente la sabiduría se imponga por sobre la inteligencia. Pues si este mundo está al revés, es debido al exceso de inteligencia que tenemos actualmente, es demasiado. Bueno, sigamos leyendo. Leo Boch, Ricardo decía que somos una granja humana, que ellos se alimentan de nosotros. Los portales orgánicos se alimentan de la emoción y de la energía de uno. Ejemplo de portal orgánico: Paris Hilton, son vacíos. Sí, efectivamente, así es. La granja humana también, obviamente, como nos decía dice todavía Salvador Freixedo, ¿cierto? También con su libro Defendamos de los dioses. Los dioses no son otros que los arcontes, los mismos arcontes que hemos estado hablando.
y que en cierta medida obviamente evidencian que estamos siendo dominados por entidades no necesariamente superiores a nosotros, pero sí lo bastante inteligente como para mantenernos completamente absortos y entretenidos en el afuera, para que no atendamos el adentro. Patos Sarre dice: ¿crees que los arcontes sean los que provocan y se aparecen en las parálisis de sueño? Absolutamente, yo creo que sí. Yo creo que ellos son los que están detrás de las parálisis de sueño, están detrás de los visitantes de dormitorio, están detrás de las posesiones demónicas, son exactamente lo mismo. Los fenómenos son exactamente iguales. Si uno revisa las posesiones demónicas de la Edad Media y las contrasta con los visitantes de dormitorio actuales, o los parálisis de sueño también, que es lo mismo, podemos ver que es lo mismo, es terror, es parálisis, miedo, ¿cierto? Y estas figuras que se acercan y como que a uno lo huelen, ¿cierto? Como que a uno lo que están haciendo es alimentarse del terror que está experimentando la persona allí. Particularmente yo he tenido esa terrible experiencia varias veces, y desde que ya dejé de tener miedo, desde que ya me di cuenta de qué son, se desaparecieron esas desagradables experiencias, ¿cierto? De estar despierto pero no poder moverse y sentir esas presencias terribles ahí, que se diluyen simplemente con el solo hecho de no sentir miedo, de sentir o de decir: no, tú a mí no me gobiernas, no tienes el poder de gobernarme, y desaparecen. Por lo tanto, sí, los arcontes serían exactamente los mismos, los que aparecen en la parálisis del sueño. Miriam Yepes dice: ¿qué hacer ante tanta situación terrible en el mundo? ¿Conservaremos la conciencia y el recuerdo al salir? Si uno ya sabe quiénes son, no debemos temer la salida. Sí, bueno, esa es una pregunta interesante, una interrogante interesante. Si al momento de morir vamos a mantener la plena conciencia, es decir, o lo que ya sabemos como información. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podemos asegurar ni sí, ni para sí, ni no, ¿cierto? Y asegurar y decir: bueno, esta cosa, morimos, ¿cierto? Y decidimos no entrar al túnel de luz y punto, ¿cierto? Sería tal vez hasta muy fácil. Yo creo que los arcontes son mucho más astutos que eso. Yo creo que el desafío es mucho mayor. Yo creo que es mucho más grande el tema de enfrentarse a la muerte y poder salir de la ilusión. Pero yo creo que esa es una interrogante a dilucidar por cada uno de nosotros. Es decir, hay una tarea allí que va a depender de cada uno de nosotros, ver cómo finalmente salimos de la ilusión o Matrix. Bueno, sigamos leyendo. Isabel Hernández, un abrazo desde España, abrazo para ti también, amiga, desde acá, desde Chile. Leo Boch, eso me pasaba cuando era niño, me imagino que te referías al tema de la parálisis de sueño. Vanessa Zárate, saludos, te quiero mucho, también, amiga, muchos cariños. Y no nos olvidemos también de que la dualidad no solamente existe en la política, izquierda y derecha, ¿cierto? La dualidad también existe en los cielos. Es decir, toda esta dualidad arcóntica donde nos recrean reptilianos y pleiadianos son en el fondo lo mismo. Son el mismo fenómeno, ¿cierto? Son los mismos arcontes que se disfrazan de uno u otro lado para poder engañarnos. Es decir, se disfrazan de terribles reptiles para que escapemos llenos de terror, se alimentan de ese terror, ¿cierto? Y vayamos a los brazos de los seres pleiadianos que parecen ángeles nórdicos, ¿cierto? Que también se alimentan de nuestra adoración, de un sentido de protección, ¿cierto? Por lo tanto, así funciona la dualidad, así es como opera. Dos lados en apariencia diferentes y antagónicos, ¿cierto? Pero que en el fondo son lo mismo. Como mensaje final, que ya estamos ya en la hora, como mensaje final, simplemente decirles que el camino, y creo que lo he dicho otras veces, el camino es interior, el camino está dentro de cada uno de nosotros. A eso vino Jesús, a eso vino Buda y otros maestros también, a decirnos que la liberación de la ilusión, el camino de la conciencia, el camino del amor está dentro de nosotros. Es decir, como dice por ahí en uno de los escritos de Nag Hammadi, según el propio Jesús, dice: quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. Y que obviamente está en total antítesis de lo que postula la Iglesia, ¿cierto? De que en el fondo tenemos que esperar que Jesús baje, ¿cierto? Y nos tome de la manita y nos salve.
Ahora yo creo que cualquier persona que tiene claro lo que significa el rol de un maestro sabe que un maestro da una tarea y espera que el discípulo la haga. Nunca el maestro, por malo que sea, va y se la hace al discípulo. Y Jesús era un maestro. Por lo tanto, Jesús vino, dio una tarea. Sálvense ustedes mismos. Es decir, conózcanse a sí mismos. Ámense y van a amar a otros. Van a poder amar a los otros. Por lo tanto, la tarea fue muy clara, fue muy extremadamente clara, pero lamentablemente hemos tenido tanto ruido dentro de la Matrix, y de eso se trata esta Matrix, que no hemos podido lamentablemente salir de ella. Por lo tanto, todo lo que hemos estado conversando en cierta medida, todo lo que hemos estado hablando acerca de este interesante tema de la luna es parte de la misma ilusión, es parte del afuera, es parte del estar entretenido, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tomar el afuera como una especie de deporte, saber que es un juego, jugarlo, ¿cierto? Y en alguna medida intentar saber que esto es una trampa, pero que también estamos listos y preparados para salir de ella. Bueno, reviso ya los últimos mensajes y vamos cerrando el programa. Vamos a ver si he tenido especial cuidado para que no me pasara lo mismo que el otro día. De que se me repitiera el audio, y eso me pasó porque le di play al video, que no debía haberle dado play. Bueno, dice, vamos a revisar, se me queda, con el mismo streaming se me queda pegado el computador, así que vamos a ver qué pasa con los comentarios. Bueno, se me quedó pegado esto, así que vamos a ver. Vamos a hacer el último intento de ver, si no ya estamos despidiendo el programa. Alberto Caraballo dice, Caraballo, saludos hermanos de República Dominicana, cariño hasta allá, amigo. Rodrigo Mora, manito arriba, gracias Rodrigo. Miran Yepes, punto dice, Mayor Galván, no puede entrar, no sé por qué, no aparece en su biografía, lo veré en su canal, saludos. Alesos Cayetano, te vuelvo a pasar Jorge una página, por favor mírala cuando puedas, un gusto escucharte, gente que busca la sabiduría. Gracias por la página, la estaré viendo. Bueno, gracias a todos, también ahí Javier Aguilar dando las gracias, Mayo Durán, como siempre, Vanessa, Pato Sarre. Muchas gracias a todos, vamos a estar entonces el próximo domingo, si el verdadero Dios quiere, con otro programa del Mundo al Revés, en donde vamos a estar tocando otro tema entretenido, ¿cierto? De lo que es esta dualidad, de lo que es este engaño supremo, ¿cierto? Del que tenemos que salir por nuestro propio esfuerzo. Así que un abrazo grande para todos y todas, y nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, chao.